Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por hacerse aquí presentes en este webinar de inversiones internacionales y CDR. Vamos a estar dando comienzo en breve. Ya contamos con la presencia de José y de Fernando. Pero antes déjenme presentar el evento. La verdad que nos complace tener a José Chahue, ¿sí? Jefe de estrategia de Consultatio Financial Services, y a Fernando Galante, gerente general de Chimpay y de Ojana Inversiones. El día de hoy vamos a estar abordando temas fundamentales en el ámbito de las inversiones, como son los mercados internacionales, a través de CDR, ir viendo distintas oportunidades, entendiendo si a la fecha de hoy contamos con ciertas resistencias en los mercados globales. Pero bueno, antes de cederle la palabra a Fernando y a José, que son los economistas especialistas en mercados, queríamos contarle un poco el trabajo que hacemos en Ojana. Ojana es una aplicación de inversión y nos enorgullece estar trabajando y poniendo a disposición carteras administradas activamente. Para aquellos que no disponen de tiempo o mismo conocimiento para gestionar las inversiones, bueno, aquí tenemos 3 carteras que se administran activamente a la cabeza de la mesa de inversiones, desde el lado de Chimpay, y a disposición desde la aplicación de Ojana. Así que para quienes quieran luego conocer más, pueden descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store de iOS. Y bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a este evento y le doy la palabra a Fernando, que haga la presentación pertinente de José. Mientras se van inscribiendo, vemos que ya tenemos varios asistentes y dejamos abierto también el chat para ir enviándonos preguntas que se van a ir respondiendo durante el evento. Bueno, gracias Rodri por la introducción. Este, vamos a arrancar a horario en beneficio de los puntuales, aparte porque me imagino que deben haber muchos ahí esperando para irse a ver al más grande, para irse a ver a River. Así que, a ver, esperen que ahí justo José me está escribiendo que no le permite, lo voy a poner como coanfitrión a José, que no está pudiendo habilitar la cámara. A ver si ahí con eso debería poder habilitar la cámara. Ahí está, ahí. Ahora sí, José, ahora ahora sí. sí. No se perdían de demasiado, pero No, bueno, no, ahora nos podemos ver todos. bueno, ahí como decía Rodri, hago una intro rápida. José, la verdad que ya llevamos varios años juntos, ya llevas más de 6 años en Consultatio a cargo de la estrategia y al margen de, bueno, de la formación como economista de José, creo que lo más interesante que tiene es que es un hombre del mercado. Yo siempre digo que donde más se aprende y donde uno más conocimiento logra es en la experiencia y José ha estado en distintos lugares, desde Allianz también en su pasado y también como portfolio manager de fondos comunes de inversión, así que tiene un buen bagaje administrando cartera, metiendo las manos en el barro e involucrándose, así que por eso siempre es un placer tenerlo a José y su visión, porque creo que es la visión más interesante para hablar de esto que nos gusta a nosotros, que es hablar de inversiones. Y en los últimos webinars que hemos hecho hemos estado conversando mucho del mercado local y de la política y es lo que vemos todos los días. Digo, la verdad que estamos inundados de todo lo que se relaciona con el mercado local y un poquito para llevar la contra y un poquito porque creo que está bueno, quisimos meter un webinar ahora sobre internacional. Primero que nada porque, como sabemos siempre, la parte internacional es súper interesante al momento de hacer inversiones y el amplio abanico de productos que hay en el exterior para armar carteras y para invertir es súper interesante y apasionante en relación al mercado de capitales local, que por ahí es un poquito más chato en ese sentido. Y también porque en situaciones de altísima incertidumbre como la que estamos viviendo en Argentina y como la que probablemente vamos a vivir en los próximos días, semanas y hasta meses probablemente, siempre está bueno también tener una visión de lo que se puede hacer en carteras internacionales, también entendiendo que hay cosas y que cuando hablamos de internacional no siempre significa tener una cuenta en el exterior, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la Argentina, porque en ese sentido sí hay que reconocer que han aparecido un montón de productos para permitirnos hacer ese tipo de inversiones. Así que no quiero centralizar el micrófono, así que vamos a charlar un poquito, José, si te parece bien, de ese tema. Y nada, y para romper el hielo, lo que me gustaría, te voy a hacer una pregunta distinta, vamos a empezar de otra forma y te voy a decir, ¿qué activos están hoy en la cartera de José Chagüe de inversión? Bueno, está muy bien. Es una buena pregunta. Mirá, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad, Fernando, un placer siempre charlar con vos. Como decías, hace bastante tiempo
que vamos transitando esto y siempre es un gusto retomar el contacto. Así que, dicho esa formalidad, pero que también quería decirla, arrancamos con la pregunta. Mirá, mi cartera de inversiones hoy es un poco distinta a como venía siendo por varias razones, algunas personales, pero que no tienen nada que ver con un posicionamiento, como por ejemplo cuando uno se muda o hace esas cosas, ¿no? Pero si abstraigo un poco de lo que fueron los últimos años, creo que hay un cambio y creo que ese cambio tiene que ver con favorecer un poco más la renta fija. Digamos, en los últimos años, sobre todo, te diría unos cuantos años, y acá me voy a abstraer un poco de mi experiencia personal, pero en los últimos 10, 15 años, tener renta fija frente a tener renta variable era una alternativa que había que tener mucha convicción o había que tener digamos, una tolerancia al riesgo relativamente baja, porque, bueno, las tasas eran muy bajas y tener equity en general resultaba una alternativa ganadora. O sea, vivimos el bull market, como se llama, el periodo alcista más largo y estable de que haya registro, ¿no? Entre 2008 y 2009, cuando salimos de la crisis internacional, hasta 2020, que tuvimos una caída y un resbalón grande, pero que se retomó instantáneamente y produjo equity, digamos, retornos de equity gigantescos. Entonces, durante todo ese periodo, uno estaba mucho más tentado a tener acciones que bonos. Por supuesto, no hablamos de Argentina en ningún momento, ¿no? En Argentina es como una parte distinta. Y en el curso del último año y medio, sobre todo desde que la Fed empezó a subir la tasa de interés y eso tiene impactos, bueno, uno empezó a mirar de nuevo la renta fija con un poco más de cariño. Entonces, en mi cartera personal hay siempre un núcleo de acciones como tecnológicas, por ejemplo. A mí me gusta mucho la innovación, me gusta mucho la tecnología, inteligencia artificial, un tema que afortunadamente este año volvió a estar sobre el asunto y sobre, digo, la atención de todo el mundo, y el año pasado realmente fue muy malo, digamos. Entonces, te diría que esos temas en la parte de equity es como lo que, te digo dos o tres compañías que sí me gustan mucho. Una es Upstart, que es una compañía que yo tengo desde hace bastante tiempo, que ha tenido recorridos bastante salvajes, digamos. O sea, no sé, te estoy diciendo una compañía que en su momento valía $10, llegó a valer $400 y hoy vale 60 después de haber valido de nuevo 20 hace relativamente poco tiempo. O sea, digo, es un mundo que naturalmente tiene otra volatilidad, pero bueno, Upstart es una de ellas. Después tengo también compañías me gusta mucho Vista, es una compañía que hace muchísimo tiempo tengo, es argentina, nos vamos a ir un poquito de tema ahí, pero tengo algo de commodities. Y después, como te decía, bueno, hay compañías, las grandes me parece que hay que tenerlas siempre. O sea, estoy pensando sobre todo en las Big Tech, Amazon, Google, Facebook, bueno, Nvidia en este momento. Digo, esas compañías son como monstruos que han probado ser diferentes, digamos, a cualquier ciclo. Después de tanto tiempo han probado tener una capacidad de resistencia y de innovación completamente fuera de serie. Entonces, creo que hoy están caras, pero siempre estuvieron caras y siempre probaron ser atractivas, digamos, con el tiempo. Con lo cual, jugar al market timer o jugar a ser más rápido que todos esos gigantes, que es en definitiva la cuna de innovación del mundo en este momento, desde hace más de 20 años, me parece que no tiene sentido. Son posiciones permanentes, digamos, dentro de mi cartera. José, y ahí hacías una intro contando que ya nos vamos a entrar en alguno de esos papeles que nombraste, me parece que hay temas súper interesantes ahí para tocar, pero en esa intro que hacías contabas que la renta fija empezó a tener un lugar un poco más preponderante en tu cartera. Y cuando hablas de renta fija, puntualmente, ¿qué activos son los que hoy tenés ahí? Sí, no, ese punto es súper interesante, porque uno piensa en renta fija y piensa en treasury, digamos, o en bono, digamos, no sé, de compañías de high grade o de alta calificación en el mundo desarrollado, y no es solo eso. Eh, cuando pienso en el atractivo de renta fija, pienso en una doble condición. Primero, la Fed habiendo subido la tasa de interés que levanta el piso. Segundo, un año como el 2022, que fue el peor año del que haya registro en la renta fija, y que dejó, no solo en términos, digo, subieron las tasas, pero también subieron los spreads, o sea, las primas de riesgo, y dejó a muchas clases de activos en niveles bastante atractivos. Una de ellos es high grade. Hoy podemos tener, por ejemplo, bonos de alto rendimiento, de alta calificación, que, no sé, 2, 3 años de duración, que rinden 5,5% y que cuando pensamos en la inflación proyectada para los próximos 2, 3 años,
estamos viendo niveles de 3%. O sea, volvimos a tener tasas de interés reales positivas y hoy cercanas a récords de varias décadas. Entonces, digo, no fue durante los últimos 25 años tan fácil ganar plata con bonos tan seguros como los que tenemos en este momento y tener retornos positivos. La contracara de eso, bueno, también podemos hablar de bonos de alto rendimiento, estoy pensando en los llamados high yield americanos, en donde el temor a la recesión, vamos a hablar de ese tema seguramente en un momento, pero es la recesión más esperada que yo recuerdo, por lo menos en mucho tiempo, no llega nunca, pero está todo el tiempo ahí en la puerta de la esquina, pero hizo que esos bonos hoy tengan una tasa de interés que para estándares argentinos empieza a ser mirable, ¿no? Digo, un bono corporativo argentino rinde 10-11% de buena calificación, un bono hoy americano de calificación intermedia o llamados bonos basura, pero que en realidad no son basura, naturalmente, son basura frente a las supercompañías que tenemos en ese mercado, rinde 8,5-9%. O sea, esas tasas de interés no las veíamos hace muchísimo tiempo en el mundo desarrollado. Ahí también hay muchísimas oportunidades y cosas atractivas para mirar. Incluso pensemos en tasas de interés del orden del 5,5-6% arriba de inflación. Digo, hay que recorrer mucho para atrás para poder ver algo así. Y el hecho de que tengamos tasas tan altas también vuelve, o sea, a la vez de que vuelve atractiva la renta fija, vuelve un poco menos atractiva la renta variable, ¿no? O sea, hay que tener una convicción bastante grande hoy para meterse en índices generales. Digo, el S&P cotiza 20 veces ganancias, está muy, bueno, hay un tema de composición, ¿no? De las grandes compañías hoy la concentración es récord, o por lo menos récord de los últimos 25 años, y entonces, digamos, a uno le queda un poco la duda de si eso, la mejor parte no pasó ya. Entonces el atractivo de la renta fija es no atractivo hacia renta variable. Por eso pensaba en bonos, primero, de alta calificación, segundo, de alto rendimiento, y tercero, bonos emergentes, que creo que ahí también hay un universo que desde hace bastante tiempo no estaba en niveles tan atractivos. Concretamente, el año pasado, que fue un año muy malo para la renta fija, los bonos emergentes tuvieron un castigo especial. Y eso tuvo que ver con bueno, el impacto que tuvo la cuarentena china, digamos, la política de COVID-0, que siguió China muchísimo más tiempo que todo el resto del mundo y que recién empezó a descongelarse a principios de este año. A principios de este año, la demanda de commodities y un montón de otros factores asociados en beneficio de mercados emergentes empezaron a mejorar y los fundamentals de la mayoría de los mercados emergentes también mejoraron. Con lo cual hoy las valuaciones, digamos, yo tengo como la impresión de que están un poco atrasadas, o sea, siguen siendo muy atractivas frente a otros pares que uno ve dentro de ese mercado. Pero te diría, en las tres dimensiones, renta fija de alta calificación, de alto rendimiento y emergentes, nosotros vemos oportunidades ahí atractivas. José, y acá te hago una doble pregunta dentro de esa estrategia que vos ves de renta fija. En el último tiempo digo, está creciendo esta idea de que la última suba de tasas que llevó adelante la Reserva puede haber sido la última, quizás después uno se puede equivocar y quizás puede que quede alguna suba más, pero uno empieza a sentir que ya la tasa empieza a ser lo suficientemente contractiva como para estar, si no en el techo, cerca del techo, ¿no? Y ahí uno empieza a ver que cada vez se recomienda más empezar a pensar en estirar plazos, ¿no? Como vos decís, aprovechar estas tasas, pensar que a futuro son tasas reales positivas que hacía muchísimos años que no veíamos. ¿Estás en línea con esa idea de que hay que intentar estirar los plazos al máximo posible en este momento? Sí, sí, o sea, estoy en línea con eso, no necesariamente en todas las clases de activos. O sea, yo me imagino, por ejemplo, estamos en una situación en la cual hablemos un segundito de la inflación, que es, digamos, el factor fundamental detrás de esa pausa de la Fed. La inflación mostró dos características interesantes. La primera es que, bueno, primero se empezó a estabilizar y a bajar bastante, pero esa baja no fue homogénea, o sea, fue una baja fundamentalmente liderada por commodities. Y te diría, el rol de la energía ahí es muy importante. Los servicios todavía no se desinflaron de la misma manera. Entonces, uno puede pensar que la Fed va a ser un poco más cauta a la hora de seguir subiendo tasas, pero creo que tampoco es tan transitoria. O sea, que haya llegado al techo no quiere decir que vaya a empezar a bajar rápido. Entonces, estas tasas, sobre todo en el tramo más corto, que es el tramo que está más influenciado por la política de la Fed, probablemente estén un buen rato más, hasta que veamos ese proceso de desinflación consolidarse de manera completa, no solo en el área de manufacturas o de bienes, sino también de servicios. Y el segundo punto es el de la recesión. Típicamente lo que sucede, sobre todo con la curva de Treasury, es cuando hay una recesión, las tasas de largo plazo tienden a bajar un poco.
Y entonces, digamos, ahí hay ganancias en estirar plazos, como vos lo planteabas bien. Pero, ojo, porque no es lo mismo estirar plazos en la curva de treasuries o en la curva de bonos de alta calificación que en la curva de alto rendimiento o de emergentes, por ejemplo, en donde el temor a una recesión puede ser perjudicial, o sea, no se encuentra, ese tipo de activos no se usan como refugio frente a una recesión, sino más bien lo contrario, se terminan siendo castigados. Entonces, lo de estirar plazos yo lo veo mucho más atractivo para un perfil más conservador, que tal vez mira más o bonos del Tesoro, o norteamericano, o bonos de alta calificación, o similares, que, por ejemplo, para alguien que está mucho más centrado en la renta fija más picante, por decirlo de alguna forma más coloquial, ¿no? Emergentes, high yield, etcétera. Ahí es distinto. En ese primer grupo, más de conservadores, sí, no tengo ninguna duda de que ahí veo valor, digamos, en tener, y de hecho la curva está invertida, pero yo veo valor en tener un poco más de duración. Está muy bien, José. Y bueno, y en ese escenario creo que ya tocaste varios temas, entonces vuelvo, porque está un poco relacionado con lo que fuiste repasando, vuelvo sobre la renta variable y ahí, en términos de acciones, vos hablabas, digamos, de un mercado americano que ha estado subiendo este año, recuperándose, con niveles de evaluación bastante mixto, digamos, donde si entras en tecnológicas, como decías, es difícil encontrar algo que esté barato, o por lo menos en las grandes encontrar algo que esté barato, todo lo contrario, los ratios asustan, al margen de que siguen entregando valor, y en el mismo S&P pagar 20 veces ganancia, cuando uno ve en términos históricos, también le da la sensación de que está pagando alto, pero ahí hay una diferencia muy grande cuando uno mira emergentes, ¿no? Que vienen atrasados, que vienen pinchados, que muchos analistas vienen esperando que empiecen a recuperarse y no terminan de recuperarse. Está el tema China, que parecía que con la salida de la política de COVID-0 y ese cierre tan fuerte de la economía podía haber lugar para una recuperación. Estos días volvió China a estar en los titulares con la idea de políticas expansivas por parte del gobierno, pero que como siempre China no termina de tener esa transparencia donde uno sepa para dónde va la mano. Y la importancia que tiene todo esto en el mundo commodity y cómo impacta también emergentes, ¿estás viendo que hay oportunidades de arbitrar en ese sentido? De decir, bueno, vendo un Estados Unidos caro y compro un emergente barato. Y de ser así, ¿dónde estás viendo principalmente esas oportunidades? Sí, no, definitivamente. Ya te vuelvo un segundito a algo que marcaba antes, y es, hay cierta parte de, sobre todo, estoy pensando en las grandes compañías, ¿no? O en Silicon Valley, digamos, para ponerlo bien fácil, representado ahí geográficamente. Que yo creo que eso no es arbitrable, para mí hay que tenerlo. Siempre va a estar caro, hace 20 años que lideran la innovación y eso es, digamos, de eso no hay que bajarse, punto. Ahora, después podemos pensar geográficamente, la recuperación fue muy desigual y lo que vos marcás es tal cual. O sea, Estados Unidos está carísimo respecto de todo el mundo y podemos pensar no solo contra emergentes, sino también contra Europa, podemos pensarlo también contra Japón, o sea, contra otros desarrollados también está muy caro. De hecho, en Europa el año pasado hubo un ajuste muy fuerte, digamos, a partir de que el shock de la guerra impactó mucho más plenamente en esa región que en otra, y dejó atractivas a las acciones europeas frente a las americanas. Estaban también valuaciones que hacía muchísimo tiempo no tenían ese nivel de diferencial. Pero yendo al punto emergente, que es el que vos tocás, nosotros vemos valor ahí. Y te diría, vemos valor relativamente cerca. Concretamente en la región de Latinoamérica hay, y dentro de Latinoamérica me concentro en dos que son las principales, Brasil en primer lugar y México en segundo lugar. Brasil viene de, bueno, lo que fue el recambio de gobierno, la asunción de Lula, muchísimo temor por parte de inversores de que Lula, bueno, termina o radicalizándose o teniendo un programa, digamos, un poco bastante más heterodoxo o más en línea con lo que fue después Dilma, que lo que fue el primer Lula, que fue bastante más ortodoxo. Y eso la verdad es que probó ser un temor que no se concretó en los hechos. De hecho, las compañías brasileñas, y ahí tenemos un impacto grande de commodities, estoy pensando en, no sé, Usiminas, Vale, Petrobras, muchísimas compañías, los bancos también, aunque no están ligados a commodities, pero digo, la bolsa brasileña es una bolsa atractiva. Por otro lado, y a propósito de lo que vos decías al principio, de cuando pensamos en el mercado internacional, por ahí estamos pensando en cualquier ETF que podemos comprar en Argentina también, ¿no? En pesos. Y hay, de hecho, tenés la posibilidad de comprar acciones brasileñas en el mercado local también, pero nosotros vemos valor ahí. Brasil a mí me gusta mucho. México también, creo que hay varias oportunidades interesantes. México está arrastrado, pero todavía en un vagón secundario respecto de lo que fue la expansión de Estados Unidos, la recuperación de Estados Unidos, y en términos de evaluaciones, bueno, naturalmente está un paso atrás. Pero ahí el impacto de commodities también es alto, y a la economía mexicana le está yendo bastante bien en ese sentido.
Después hay otras historias un poco más difíciles. Está lo de Chile, está Colombia, en fin, hay, digamos, una variedad bastante amplia dentro de Latinoamérica. Pero te diría, México o Brasil y después México son dos países que nosotros seguimos bastante de cerca y nos gusta el momento en el que están. De hecho, hasta me sorprende un poco que no haya, digamos, rebotado antes, sobre todo Brasil. A Brasil yo lo vengo siguiendo o esperando desde hace algún tiempo y me hubiese imaginado que después de las señales de los primeros meses hubiese reaccionado un poco más vigorosamente. Todavía no fue el caso, así que hay oportunidad ahí todavía en nuestra visión. Bueno, y te me escapaste de uno. Te preguntaba por China, ¿cómo ves Por el... China, sí, 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 tenés razón. China es una incógnita. A mí, digamos, el punto con China, hay, viste, varios ETFs en donde uno puede invertir o tener exposición, y hay algo que y no me deja del todo cómodo. Por supuesto, conocemos a las principales compañías, pero ¿por qué invertir en tecnología china cuando tenemos la posibilidad de invertir en tecnología americana que la conocemos mucho mejor, digamos? Y por otro lado, es líder, ¿no? Hay algunas excepciones, podemos hablar, no sé, estoy pensando en AMD o en TSM, que no son chinas estrictamente. Si me escucha un chino me mata, porque TSM, por supuesto, es de Taiwán y ahí hay toda una disputa, pero yo no me siento cómodo, sobre todo por esto que vos decías, con la falta de transparencia china. Y no es, digamos, siempre hay alguna sorpresa. Y por otro lado, siempre tenemos contrapartes grandes en Estados Unidos o en otros países desarrollados de tecnología que es líder, funciona bien, la conocemos, hay menos sorpresas. Digo, la promesa del mercado chino viene por el lado más de cantidad, es súper interesante y puede valer, no sé, o para bancos o para otros tipos de negocios. Pero en materia de tecnología, que son por lo menos los principales papeles que uno tiene en la cabeza, yo ahí me quedo más con Occidente que con el mercado chino. Y después, producción industrial, digo, economía real, etcétera, ahí no está claro lo que está pasando en China. Les está, digamos, la política de vacunas que tuvo, las vacunas chinas, la verdad, no funcionaron, digamos, por lo menos de la misma manera que funcionan en Occidente. Les llevó muchísimo más tiempo salir de COVID. La tasa de crecimiento de China no se recuperó del todo todavía. Hubo ahí, digamos, idas y vueltas y no está claro que haya salido con el mismo vigor que lo vimos en los primeros, por ejemplo, 10 años de este siglo. No digo que no haya oportunidades, simplemente de que tal vez en otras regiones del mundo son un poco más claras, por lo menos para nosotros en este momento. Está muy bien. Bueno, ahí quería meterme entonces de lleno, volvemos al tema tecnología y obviamente hoy hablar de tecnología es hablar de inteligencia artificial. Estamos viviendo un fenómeno que cuando uno traza paralelismos y los mercados cada vez se mueven más rápido, claramente, ¿no? Y la información también viaja cada vez más rápido y eso genera ese fenómeno en los mercados. Allá por el año 2001, antes, en realidad, a fines de los 90, con toda la explosión de las .com y demás, hubo una locura donde cualquier papel que estaba relacionado a una .com, y lo veíamos hasta el nivel de las famosas empresas que se fundaban en los garajes y en el fondo muchas veces no había nada, y se terminó generando una burbuja que terminó explotando. Después probablemente vino el mundo cripto, donde todo lo que tenía que ver con cripto volaba por el aire y subía, y ese famoso FOMO, como le dicen en los mercados, el miedo a quedarse afuera, inflaba un montón de empresas que, bueno, después las vimos caer, muchas desaparecer. Siempre, obviamente, en cada una de estas explosiones no significa que el tema de fondo no sea válido, porque en realidad de la burbuja de las .com salieron muchas de las principales empresas que hoy estamos nombrando, digo, las que nombraba recién, sin ir más lejos, que dominan hoy las valuaciones a nivel mundial. De las cripto también probablemente van a salir algunas empresas fortalecidas y que van a seguir adelante con el desarrollo de la tecnología. La pandemia, sin ir más lejos, ¿no? Generó algunas mini burbujas que después tuvieron su explosión. Y hoy estamos viendo el fenómeno de inteligencia artificial, donde inclusive si hoy estamos en plena etapa de presentación de balances y donde vemos que cualquier compañía que tira al aire la frase inteligencia artificial sin mucho más trasfondo ni explicación tiende a subir. Entonces, ¿cómo estás viendo, con toda la experiencia que uno va acumulando de ver estas burbujas, cómo estás viendo esa posibilidad de entrar en esto, que claramente hay algo importante atrás, que hay algo que se desarrolla y que se está desarrollando muy rápido, pero separar la paja del trigo de no estar comprando algo que sea pescado podrido, ¿no? Sí. Mira, sí, es tal cual, y es difícil eso, pero yo creo que en la forma en la que vos planteaste la pregunta, que me parece impecable, está un poco contenida la respuesta. La primera es, estamos hablando de un tema que trasciende una moda, digamos, ¿no? O sea, digo, inteligencia artificial es probablemente la próxima revolución industrial. Yo no creo que ChatGPT la agote, tampoco creo que, digamos, hayamos llegado tan lejos ahí. Estamos en un momento súper incipiente, y cuando vos mirás
las olas de temas de inversión no duran un año, no duran 6 meses, que es lo que llevamos con esto de inteligencia artificial. En algún momento podemos decir que en 2021 todas estas compañías ligadas a innovación y todo lo que lideró en su momento Cathie Wood con los ETF de ARK y demás, digo, tuvo su momento de gloria, después se pinchó un poco y ahora está retomando valor, pero digo, ahí hay un montón de compañías, muchas ligadas. Upstart es una de ellas, una compañía de inteligencia artificial que da créditos, o que en realidad funciona como un motor de créditos para bancos, que es extraordinaria, la que mencionaba al principio. Y digo, como tema de inversión, a mí me parece que estamos recién empezando, o sea, nos quedan, te diría, no sé, décadas en relación a ese punto. Es como, para mí es un tema como Internet en su momento, o sea, así lo veo yo por lo menos. Después, ¿qué compañías van a ganar y qué compañías van a perder? Por supuesto que no lo sé, pero ahí en ese punto es donde tiene sentido pensar, primero en delegar esa decisión, digo, pensar en comprar fondos, y segundo, tener apuestas más o menos amplias, ¿no? O sea, no convertirse en una, no sé, si compro las 10, 15 compañías más grandes de inteligencia artificial del mundo, bueno, muy posiblemente no le erre, digamos, o algo capte. Y ahí creo que lo mejor que nos puede pasar es tener un baño de humildad y no creernos que sabemos cuál va a ser la ganadora, sino tener una apuesta amplia en algún vehículo colectivo, tipo un ETF, hay un montón de todos esos. Hay también fondos comunes, fondos mutuos internacionales que invierten en tecnología, que son muy buenos y que yo me siento cómodo delegando ahí la decisión. Y el tercer comentario en relación a eso es que hasta acá, por lo menos, lo que vimos es que la inteligencia artificial es una tecnología que cuesta mucho dinero desarrollarla y mucha investigación y mucha tecnología, ¿no? Entonces, hasta acá, por lo menos, no sé, podemos nombrar compañías súper exitosas como, no sé, desde Nvidia, que es una compañía grande, pero probablemente no es el mejor ejemplo para lo que quiero ilustrar, pero digo, podemos nombrar compañías como Upstart, para seguir con el ejemplo que tomaba, que son chicas, que tienen, no sé, 10, 15, 20 mil millones de dólares de market cap, pero que hace relativamente poco eran muy chiquitas y que les va muy bien. Ahora, en realidad, cuando pensamos quiénes vienen ganando y liderando eso, son compañías gigantescas, digamos, son las compañías más grandes del mundo. O sea, estamos hablando de Nvidia, Microsoft, Tesla, Google, Facebook, o sea, compañías que conocemos de memoria, digamos. Entonces, ahí la conclusión es media talebiana por Nassim Taleb, ¿no? Y es, los ganadores siguen ganando y ganan cada vez más. Entonces, apostar a esos barcos como esos transatlánticos que son hoy las mega large cap, que se reinventan permanentemente y han probado tener un dinamismo extraordinario, me parece que es una opción súper válida. Lo vimos, no sé, incluso en algún momento con Facebook, que el año Facebook, que yo la sigo llamando Facebook, pero ya ni siquiera se llama Facebook, ahora es otra compañía, Meta, que está apostando a otra cosa, que el año pasado tuvo un quiebre importantísimo, caídas notables, y después probó tener una disciplina para reacomodarse a los hechos impresionante. Entonces, y fíjate que en muchas de esas compañías todavía estamos hablando de primera o segunda generaciones de managers. O sea, cuando hablamos de Meta hablamos de Zuckerberg. Zuckerberg no tiene 40 años, no sé, es un pibe Zuckerberg. Después no es tan claro igual con otras, pero digo, Elon Musk, ¿no? Es una persona hiper joven, digamos, como manager y está haciendo cosas en las compañías que está liderando que son tremendamente disruptivas y que tienen un liderazgo en términos de inteligencia artificial fenomenal. De hecho, si te fijas, de una o de otra manera, las compañías que en los últimos años lideraron los retornos y lideraron también la carrera tecnológica, están vinculadas directa o indirectamente a inteligencia artificial. Y si esa es la ola que va a prevalecer, bueno, deberían seguir ganando cada vez por más. De hecho, ahí, sobre todo el ensayo y el error y la experiencia tiene mucho valor. No es lo mismo arrancar de cero por más de que uno tenga mucha plata, que venir, no sé, lo que le pasa a Tesla, digamos. Tesla es cada vez más atractivo por la distancia que ha tomado respecto del resto de sus competidores. Así que, para resumirlo, una apuesta para mí bastante segura, si uno está convencido de esto que yo sostengo, que es que la inteligencia artificial un poco llegó para quedarse, es apostar a las compañías más grandes. Ahí no le deberíamos errar demasiado. Y después, bueno, confiar en alguien más que esté viendo alguna otra cosa más chica que por supuesto desde acá sea menos evidente. Bien, está clarísimo, José. Te hago una pequeña repregunta sobre ese tema antes de pasar a otra cosa. Porque, bueno, yo creo que al final del día cripto también se enmarca dentro de lo que es tecnología, ¿no? Ya hoy está más relacionado a ese mundo que a ese mundo raro que nadie terminaba de entender en sus primeros momentos. Y cripto hoy está sufriendo mucho el tema de la regulación. De hecho, hoy vimos bajas, desde ayer vemos bajas fuertes y demás, porque
la Security Exchange Commission salió y le dijo a Coinbase, ok, no puedes vender nada que no sea Bitcoin porque estamos viendo si todo lo demás que vendés son activos y tenés que ser regulada y demás. Y esto lo venimos viendo mucho en este último año. La verdad que Estados Unidos está súper activo en materia de intentar terminar de entender y regular el mundo cripto, y eso genera sacudones importantes, obviamente. ¿Cuánto de ese riesgo estás viendo también en inteligencia artificial? Porque no deja de ser algo que al sector público lo preocupa, que se siente afuera y que aparte hay toda una tendencia de pensamiento de cuidado, esto es peligrosísimo, hay que regularlo. ¿Cómo ves ese riesgo al momento de invertir y cómo puede impactar en las inversiones? Sí, sí, el mundo cripto, a mí, te confieso, es un mundo que a mí, yo no lo entiendo. O sea, lo he estudiado y cada vez que lo intento de nuevo, siento que se me escapa por otro lugar digamos, distinto al que yo esperaba. Entonces, primero empiezo por confesar no sé si mi ignorancia, pero sí mi frustración a la hora de entenderlo. O sea, fue mucho más lejos, o va siempre mucho más lejos y más rápido, naturalmente, de lo que yo puedo seguirlo. Los esfuerzos por regular eso de parte del gobierno son bastante comprensibles, porque en definitiva estamos hablando bueno, de una parte del mundo que queda como por fuera del radar, digamos, ¿no? Eso me parece que en el mundo de inteligencia artificial no sucede. O sea, no, si estamos hablando eh, no sé, robots, de automatización, hay un montón de aplicaciones en la salud, en biotecnología, etcétera. Yo no sé qué problema regulatorio puede llegar a tener eso. Ahí no lo veo tan claro el problema regulatorio. Y por ahí cuando uno piensa en, no sé, o escucha hablar de esos escenarios medios distópicos de Black Mirror, en donde las máquinas dominan al mundo, y también la verdad me pierdo un poco. Quiero decir, está claro que es una tecnología que se nos está escapando de control, pero no sé, yo lo veo como demasiado lejos a eso como para pensar en que en este momento necesita regulación. Veo mucho más una dificultad para regular monopolios que para regular inteligencia artificial. Y desde ese punto de vista, regular monopolios probó ser bastante difícil, digamos. O sea, lo vemos en Google, lo vemos en otras compañías en Europa, se hicieron esfuerzos y son gigantes que no los terminaron agarrando nunca, ¿no? Entonces, la regulación no diría que es el principal, desde mi punto de vista, naturalmente, que es el principal riesgo que enfrenta la inteligencia artificial. Yo no lo veo tanto por ahí. Y en la parte cripto, te insisto, me declaro medio perdido ahí. Es un mundo que nunca terminé de entender. No, está claro. En realidad lo usaba más para llevarte al paralelismo del impacto de la regulación en algo que, nada, que hoy todavía creo que al sector público le cuesta también entenderlo, ¿no? Eh, cambio un poco de tema, aunque seguimos hablando de lo mismo en cierta medida, y un poco en línea con la introducción que hacíamos. Eh, Hoy creo que el mercado argentino, entendido como tener una cuenta comitente acá y operar desde acá, genera un montón de otras oportunidades. Vos lo decías recién, hablabas de que te gusta Brasil y que hay acciones brasileras que hoy puedes comprar en pesos con un CDR con mucha simplicidad. Hay varias, pero también se agrega eso que también llegaron los ETF, que eso fue la verdad que algo, no Extraordinario. aportando nada nuevo, digo, y fue súper disruptivo y el volumen operado demuestra que ha sido un éxito. Entonces hoy puedes operar el famoso EWZ, que era el ETF de Brasil, en pesos con mucha simplicidad. Puedes operar el EEM, que es el ETF de mercados emergentes. Tenés el S&P, tenés el Dow Jones, tenés el Nasdaq 100. Digo, tenés, bueno, sin ir más lejos, tenés hasta ARK, digamos, el famoso ETF Exacto. de Cathie Wood, que también lo mencionaba. O sea, ahí tenés, la verdad, que una cantidad de activos a disposición para operar desde el mercado local. Y ahí, un poco yo tengo mi respuesta, pero te quiero escuchar a vos. Eh, ¿Qué ves vos hoy, como argentino, con dinero para invertir en un ETF de estos que hablábamos antes, preferís hacerlo todavía en una plataforma en el exterior o preferís hacerlo a través de CDR en una cuenta local? Es exactamente lo mismo. O sea, no. Yo creo que si por digamos, te lo voy a poner así. Eh, Creo que no hay un tema regulatorio ahí. Digamos, por ahí eventualmente uno puede pensar que la Comisión Nacional de Valores desincentive esto o no, pero si es así, uno podrá liquidarlo o podrá convertirlo en. O sea, me imagino comprarse un ETF de el S&P y prohíben la comercialización, el trading de ETFs en Argentina. Bueno, vos tenés esas acciones, las podrás desarmar en algún momento o podrás convertirlas y tenerlas en el exterior, liquidar. Habrá un proceso para eso, pero no es que compraste algo que desapareció, que está embargado, digamos, yo no lo veo. Y además en Argentina no sucedió nunca eso, ¿no? Eh, pero si hoy vos tenés, no sé, 4.000 pesos que vale una pizza, 4.000 pesos, podés invertir en las 500 compañías más importantes del mundo. Y lo podés hacer a partir de ese monto, ¿no?
digo, comprando el ETF de S&P. A mí eso me parece extraordinario. O sea, estás hablando de el vehículo ETF, a mí me parece extraordinario, muy barato en términos de costo de administración y con una capacidad de diversificar digamos, hasta hace relativamente poco tiempo, estoy hablando de 15 años, 2006, 2007 empezaron los ETF, había que tener un capital gigantesco como para poder tener una posición diversificada. No sé, pienso en 500 acciones de americanas y digo, había que realmente o comprar fondos comunes o tener un capital muy grande. Hoy, con muy poco dinero y en pesos, podemos, ¿sí?, apostar al capitalismo occidental, que es en definitiva comprarse el S&P. Que por otro lado es un índice que por la forma en la que está construido tiene una potencia muy buena, ¿no? Quiero decir, es un índice en donde se rebalancea periódicamente, los perdedores salen, los ganadores se agrandan, uno siempre tiene como las 500 compañías más importantes del mercado, más importante del mundo. Y la verdad, podemos tener un montón de ideas respecto de que, bueno, en un momento la inteligencia artificial tal cosa, el tema que vaya cambiando, pero cuando lo mirás para atrás, en los últimos 50 años, 100 años, ganarle al S&P realmente fue muy difícil. O sea, hay muy poca gente que logró ganarle al S&P. Entonces, para cualquiera de nosotros que puede tener más o menos digamos, conocimiento del mercado, invertir en un vehículo como ese, que es un vehículo seguro, diversificado, ganador, dinámico y con un track record impresionante, por el valor de una pizza, me parece una oportunidad fenomenal, digamos, que da hoy la tecnología o el mercado, digamos, creo que es imposible de ignorarla, ¿no? Sobre todo cuando lo pensamos en Argentina, donde las oportunidades de inversión están un poco más acotadas o uno tiene la percepción de que está un poco más lejos del mundo, ¿no? Así es, y te agrego una cosa más, con ventajas impositivas, que en un país como Argentina, donde tenés la voracidad tributaria que tenés, el hecho de poder invertir en activos que tienen ventajas impositivas muy grandes, como es el caso de los CEAR, de tener una exención de impuesto a la ganancia, la verdad que eso lo hace todavía mucho más brillante, digamos, Sí, como alternativa. sí. Así que yo creo que ha sido un gran activo y que también baja mucho a tierra, el ejemplo que dabas vos de la pizza, creo que es genial porque baja mucho a tierra este concepto de que todavía al día de hoy, al margen de toda esta evolución y todo este cambio y de las plataformas que hoy existen para acceder, uno se sigue encontrando con gente que cree que el hecho de poder comprar el S&P 500 es algo que está reservado solo para grandes cuentas en el exterior, ¿no? En Argentina, perdón, te interrumpo un segundo, Fer, pero para ponerlo bien gráfico, en Argentina tenemos una ingeniería legal, impositiva y regulatoria imposible para comprar $200, pero no tenemos ninguna restricción para comprar las 100 empresas más innovadoras y tecnológicas del mundo, el QQQ, digamos, que es el índice del Nasdaq 100. Y lo podés comprar ilimitadamente con costos de transacción ridículos, porque Argentina hoy es un país en donde también hay, vos lo conocés mejor que seguramente que yo, sin duda, y seguramente también mejor que muchísima gente, en lo que tiene que ver con plataformas de trading y opciones como las que ustedes ofrecen, de hecho también, digo, es un mercado hiper competitivo, hiper eficiente y que hoy está al alcance de cualquiera, digamos, es inmediato, o sea, cualquiera que tiene un teléfono puede, y el valor de una pizza en el bolsillo puede invertir en las 100 compañías más importantes del mundo. A mí eso me parece increíble. Digo, sobre todo cuando comparás lo que sucede ahí con lo que sucede si querés comprar $201 en cualquier lugar, ¿no? En el mercado oficial o lo que sea. Sin duda. Bueno, José, me parece que hemos ido pasando por la mayoría de los temas. De hecho, también hemos ido cubriendo algunas de las preguntas que han ido dejando, por más que han estado un poco más tímidos de lo común hoy con las preguntas, lo cual demuestra que hemos sido o muy aburridos o muy claros. Yo me voy a quedar con la segunda, porque siempre uno se queda un poco más Sin duda, optimista. siempre. Pero bueno, no sé si querés dejar algún mensaje de cierre en cuanto a todo lo que estuviste contando y demás de tu visión externa, de tu visión del mercado internacional, me refiero. Te dejo por ahí si querés dejar algún mensaje final en relación a esa postura. No, creo que nada, fuiste guiando la conversación, la hicimos bastante panorámica, ¿no? Pudimos pasear medio como por todos lados, o por lo menos por todos lados que yo me imagino. Eh, y nada, agradecido de nuevo por la charla, siempre un placer. Y la próxima prometeme que la vamos a hacer presencial en Mendoza, así podemos tomar un buen vino, que siempre es un placer visitarnos. Estamos de moda, somos un activo que está muy de moda. Exactamente, Así que, exactamente. por supuesto, siempre son bienvenidos. Aparte, sé que a vos te gusta puntualmente Mendoza, que has venido Ah, varias veces. enamorado de esa provincia. Así que bueno, José, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que se conectó. Vamos a estar después compartiendo la grabación para los que quieran volver a verla y también para los que se la perdieron.
Así que nada, José, muchas gracias a vos, muchas gracias a Consultatio también, nuestro socio y amigo de tantos años en el mercado, que no es poco, digamos, en el mercado local tener un partner de hace tantos años como ustedes, la verdad que nos enorgullece. Así que muchas gracias, José, y hasta el próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos ahí. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Chau, chau.